A través de las diferentes plataformas en internet. Les bendecimos en el nombre del Señor, y como cada domingo estamos compartiendo la palabra del Señor, esperando abonar a tu vida espiritual, esperando fortalecer tu fe a través de la palabra del Señor. Reciban un saludo desde Pan de Vida. Desde acá damos un grito de júbilo y damos aplausos al Señor, saludándoles a la distancia. Les bendecimos. Bien, estamos a punto de compartir la palabra. Estamos tomando una temática que tiene que ver con establecimiento del reino de Dios. Estableciendo el reino de Dios. Y hemos hablado, hemos compartido, hemos enseñado que establecer el reino de Dios tiene que ver con que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros debemos estar dispuestos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque no habrá un conflicto que nosotros voluntariamente aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestros corazones. ¿Alguien dice amén? El señorío de Cristo sobre nuestra vida. Y estamos viendo que para que Dios establezca su reino en nuestra vida, van a ocurrir por lo menos tres cosas. Primero, va a provocar un despertar. Diga conmigo, un despertar. Sobre qué estamos parados, sobre qué estamos fundamentados, para ver si verdaderamente hay espiritualidad, hay principios, hay valores, hay obediencia al Señor, hay honra a Dios. Y en el tercer caso nos llevará a hacer una limpieza en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de hacer el sacerdocio, de servir al Señor. Pero estamos hablando del despertar, y le he compartido por lo menos tres aspectos que Dios va a despertar en nuestra vida. Número uno, un despertar de conciencias. La voz del Señor provoca un despertar de conciencias, porque es como si nos abriera los ojos para que nos demos cuenta en dónde estamos parados, para que nos demos cuenta de la realidad a la que hemos caído. Tiene que haber un despertar de conciencias, y la voz del Señor provoca eso. Abre tus ojos y mira cuál ha sido el resultado de tus decisiones y dónde te encuentras. Y si sigues decidiendo de la misma forma, vas a ir por el mismo rumbo. Pero bendito sea el Señor, que por medio de su voz despertamos, volvemos a la realidad y nos enfocamos a buscar su rostro para que las circunstancias sean cambiadas. ¿Alguien dice amén? Cuando hay un despertar de conciencias y nos damos cuenta de una realidad que estamos viviendo, esto puede provocar un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la única forma de salir de donde estamos es buscando ayuda en el Señor. Nos damos cuenta que la única forma de poder revertir el camino por donde veníamos es buscando el rostro de Dios. De manera que el despertar de conciencias me lleva a un despertar espiritual, buscar una verdadera espiritualidad, una comunión sincera con el Señor. Y cuando nosotros buscamos ese despertar espiritual, viene el despertar del propósito. No solamente el despertar espiritual nos permite, con la ayuda de Dios, salir del pozo en que estábamos. No solamente se rompen las cadenas, no cuál es su plan para nuestra vida, nos muestra cuál es su propósito, nos muestra que hay cosas grandes y extraordinarias que Él tiene para nosotros. Alguien tiene que decir amén. Y cuando despertamos al propósito, viene la cuarta parte, que es de la que te voy a hablar el día de hoy, que viene el despertar para desarrollar una vida de fe. Desarrollar una vida de fe. Primero es el despertar de conciencia. ¿Dónde estoy y por qué estoy aquí? Aceptar mi responsabilidad en lo que formé de mi vida. Pero viene el despertar espiritual para buscar ayuda en Dios. Y viene el despertar de propósito. Pero cuando viene el despertar de propósito, nos damos cuenta que Dios tiene muchas cosas para nuestra vida. Nos damos cuenta que los planes de Dios son extraordinarios. Nos damos cuenta que lo que dice la Escritura, que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre porque no se las han imaginado, son las que Dios tiene preparados para todos los que le aman. ¿Hay alguien aquí que ame al Señor? Pues bueno, la palabra dice que Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas buenas para ti, Dios tiene un futuro grandioso y poderoso en sus manos para tu vida. Alguien tiene que decir amén. Pero para esto necesitamos despertar en fe.
¿Por qué? Porque uno dice, no creo tanta belleza. No creo que Dios me vaya a dar esto. Si tanto que me equivoqué, si tantos errores que cometí, si tantas puertas malas que abrí, si tanto que dañé a la gente, ¿cómo Dios me va a dar algo bueno? Pues déjame decirte que así es nuestro Padre Celestial. No importa qué tan bajo hayamos caído, Él nos rescata, Él nos restaura, Él nos perdona y nos sienta en un lugar especial junto a Cristo Jesús, porque somos sus hijos y Él nos ama. Alguien debe de darle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana, porque estamos creyendo en un Dios bueno, en un Padre extraordinario que siempre tiene cosas buenas para sus hijos. ¿Alguien lo cree? Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él no es malo, dará buenas cosas a los que se lo piden? ¿Por qué no levantas tus manos y alabas al Padre Celestial y le dices: gracias, Padre, porque tú eres bueno conmigo? Gracias porque tú rescataste mi vida. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque tienes una silla especial para mí. Gracias porque me sientas en una mesa especial. Aderezas mesa delante de mí. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Entonces, cuando hablamos del despertar de la fe, estamos hablando de despertar a cosas que hasta este momento no hemos recibido. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando despertamos a la fe y despertamos a la búsqueda de Dios, entonces descubrimos que hay cosas que Dios quiere darnos, pero que solamente podremos alcanzar mediante la fe. No hay otra forma de alcanzar estas promesas si no es mediante la fe. Es el punto que nosotros tenemos que desarrollar fe. Y para desarrollar fe no basta congregarse. Es necesario congregarse, es necesario leer la palabra, pero sobre todo es necesario buscar el rostro de Dios. Porque al buscar el rostro de Dios, recibiremos de Él la palabra que nos habilitará para conquistar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Hablar de la fe significa que es algo que tú no puedes alcanzar en tus fuerzas. Hablar de la fe significa que aquello es algo que tú vas a conquistar, no por las relaciones personales que tengas, no por los recursos que tengas en tu bolsa, no por el conocimiento o los estudios que tengan, sino que lo alcanzarás porque Dios te los va a entregar. Y tú estás creyendo que eso será una realidad. ¿Alguien dice amén? No tenemos la capacidad de cambiar el corazón de nuestros hijos. No tenemos la capacidad de cambiar el corazón de nuestro cónyuge. No tenemos la capacidad de cambiar el corazón de la gente. Pero si buscamos el rostro de Dios, Él se encargará de cambiar los corazones, de romper toda piedra dura que esté en los corazones y transformar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Alguien de aquí va a tener un despertar en la fe. Alguien de aquí va a ver cosas grandes. Alguien de aquí va a recuperar los sueños. Alguien de aquí va a tener una vida fructífera para la gloria de nuestro Señor. Amén. Despertar en la fe viene como resultado de despertar espiritualmente. Porque para despertar en la fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero no es oír al predicador solamente. El pastor, el predicador solamente te imparte una palabra que tiene el objetivo de que busques a Dios. Porque el que va a hacer el milagro en tu vida es Dios. Porque el que va a transformar tu vida es Dios. Yo me paro aquí como un mensajero a darte una palabra de parte del Señor, pero esa palabra tiene el objetivo de que tú lo busques a Él. Y si tú le buscas a Él, Él te va a hablar. Y cuando Él te hable, las cosas van a empezar a cambiar. El desierto va a ser transformado, los muros van a ser derribados, la sanidad vendrá a tu vida, la restauración, la provisión y cielos abiertos tendrás como resultado de escuchar la voz del Señor. Eso es vida espiritual. La religión nos puede enseñar otra cosa, pero vida espiritual es una vida personal con Dios. Es un altar personal. Es una búsqueda personal del rostro de Dios. Isaías 55, versículos 10 y 11 dicen: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. La lluvia desciende y riega la tierra, haciéndola producir. Diga conmigo, producir. Haciéndola producir. El agua que desciende a la tierra la hace producir.
y la hace germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Siguiente versículo dice, así es mi palabra. Así será mi palabra que sale. ¿Que sale de dónde? De mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Habla de la voz del Señor. Habla de que debemos tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, y esa capacidad la vamos a desarrollar en la medida que lo buscamos. Usted y yo nos congregamos. Usted y yo recibimos enseñanza, tomamos las diversas escuelas, pero si de manera personal no buscamos profundizar en nuestra relación con Dios, esa voz no la vamos a escuchar. Esa facultad de interpretar los mensajes de Dios para nuestra vida, esa capacidad de capturar la voluntad de Dios para nuestra vida, porque si hablamos de establecer el reino, de establecer la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos saber qué es lo que tengo que hacer. No basta solamente el conocimiento escritural. Usted y yo podemos conocer lo que la Escritura dice, pero si no escuchamos la voz del Señor, no podremos tener la capacidad de hacer eso que está escrito. ¿Cuántas veces no te has sentido mal por hacer algo que sabes que no tienes que hacer? ¿Cuántas veces no te has sentido desanimado cuando brotó el carácter, cuando te molestaste por algo y te frustras? Esto solamente debe evidenciar nuestra necesidad espiritual. Esto solamente debe provocar que nosotros nos acerquemos al Señor, busquemos en Él la fortaleza, porque cuando Él nos habla, nuestra vida será transformada. Vamos a producir gozo, vamos a producir paz, vamos a producir cosas buenas, porque dice la Escritura que su palabra tiene la capacidad de hacer producir la tierra. Antes producíamos rencor, antes producíamos odio, antes producíamos murmuración, pero ahora que estamos en Cristo, la palabra de Dios nos ha transformado y somos productores de cosas buenas para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que hace eso? Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Eso es lo que provoca la palabra de Dios, la voz del Señor. No estoy hablando de la voz del predicador. Te lo repito. El pastor o el predicador o el sembrador que comparte la palabra tiene el objetivo de darte un mensaje que te inspire a buscar a Dios. Y si tú buscas a Dios y Él te habla, su palabra será como lluvia que desciende sobre ti. Si estabas seco, vas a recibir esa lluvia de lo alto y vas a producir. Aquella persona que estaba seca es transformada y empieza a producir a causa de la voz del Señor. Pero dice que además de producir, hace germinar la tierra. ¿Y qué significa germinar? Germinar significa que una semilla puesta en la tierra correcta y con el agua suficiente, esa semilla brota lo que tiene adentro. Brota la planta, salen las raíces, pero no solamente la plantita se asoma, sino que llega a crecer, echa ramas, echa follaje, echa fruto y viene semilla que puedes volver a sembrar para tener más plantas. Dice que la palabra hace germinar la tierra. Y es como cuando tú tienes una semilla en tu mano y tú dices, esta semilla tiene la capacidad de convertirse en árbol. Estamos hablando del ámbito de la fe, despertar a la fe. Y la palabra nos inspira para soñar, para mirar lo que todavía no es. Tienes en este momento una semilla, pero esa semilla tiene el potencial de convertirse en un huerto. Un huerto porque de esta semilla saldrá una planta y de esta planta saldrán más frutas. Y ese fruto tendrá semilla que volverás a sembrar y vas a tener más árboles y los seguirás multiplicando y dejarás a las siguientes generaciones un legado de bendición. ¿Alguien está aquí conmigo? La palabra del Señor produce eso, produce fe, porque la fe viene por el oír. Tal vez ahorita en este momento tienes una semilla, pero Dios te está mostrando lo que va a hacer. Tal vez en este momento tienes una dificultad y solo hay una puerta, pero Dios te está mostrando lo que tiene para ti. La palabra de Dios nos inspira a buscar más adelante y no quedarnos atorados en el camino. Tal vez en este momento estás en un pozo de la desesperación. Tal vez estás bajo un yugo de esclavitud. Tal vez estás endeudado, enfermo o bajo cualquier circunstancia difícil.
difícil, pero si tú te atreves a buscar a Dios y escuchas su voz, tu vida va a ser transformada. Él te va a despertar a la fe y te va a llevar más allá de tus circunstancias actuales, porque no hay desierto que lo detenga, no hay gigante que lo pueda estancar, no hay nada que lo pueda detener, porque Él todo lo puede. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué es lo que produce esto? La voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. No es el hombre, es Dios. Los hombres te podemos inspirar mediante una palabra, pero el crédito no se lo lleva el hombre. El crédito se lo tiene que llevar Dios. Por eso tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que buscar su rostro. Y cuando tú lo buscas y recibes una palabra, las cosas pueden cambiar en tu vida. Ahora es importante entrar en temática de esta mañana, porque una cosa es tener la información de lo que dice la palabra y otra cosa es escuchar la voz del Señor. Una cosa es tener la historia bíblica en nuestra mente, pero otra cosa es cuando Dios te habla, porque Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Ya no para escribir libros, porque luego hay gente que tiene conflicto y dice que ya Dios habló y todo está escrito. Sí, todo lo que debe estar escrito, las instrucciones ya están escritas y se cierra el canon, pero Dios sigue hablando. Dios no está mudo, Dios sigue operando, Dios sigue hablando a sus hijos. Y los hijos siguen comunicándose con el Padre. El Espíritu Santo nos da la capacidad de decir, Abba Padre, yo tengo un Padre, tú tienes un Padre. Y nuestro Padre nos escucha y Él nos habla. Cuando Él habla en nuestra vida, produce cosas, produce cambios. Pero es necesario comprender que una cosa es el logos y otra cosa es el rema. El logos es la palabra escrita. El logos es la historia del pueblo de Israel y otros acontecimientos mostrados en la palabra. Es necesario conocer el logos, pero sobre todo necesitamos un rema. ¿Y qué es el rema? El rema es la voz del Señor hablando a una persona, a una familia, a una congregación, a una ciudad, a un pueblo, acerca de una situación específica. Una cosa es lo que está escrito, que debemos conocer, porque las escrituras nos inspiran para buscar al Dios que se manifestó en el pasado y que lo sigue haciendo hoy. Las escrituras nos inspiran cuando vemos las historias de un jovencito venciendo a un gigante. Nos inspiran al ver a un pueblo saliendo de la esclavitud, pasando un mar y llegando hacia su destino. Nos inspiran a ver cómo los muros caen. Pero nosotros debemos buscar al Dios que se manifestó en la historia para verlo en nuestra vida personal. Porque una cosa es que usted y yo sepamos que el Señor le dijo a los israelitas que le dieran vuelta a Jericó. ¿Cuántos conocen la historia de Jericó? El Señor les dijo, miren, durante 6 días le van a dar una vuelta a Jericó y el 7º día van a dar 7 vueltas, van a tocar el cuerno de carnero, van a dar un grito y los muros van a caer. Uno lee la palabra y se da cuenta que ellos le hicieron así. Uno conoce la escritura, Josué capítulo 6 lo enseña, que Jericó estaba bien cerrada, pero ellos obedecieron al Señor, dieron las vueltas y los muros cayeron. ¿Alguien dice gloria a Dios? Una cosa es que sepamos la historia y otra cosa es que tú te agarres a darle vueltas a una casa y esperes que en un 2x3 sea tuya. Si Dios no te ha hablado, no va a pasar, aunque tú conozcas la historia. Aunque tú sepas que en el pasado Dios les dijo a ellos que dieran la vuelta, eso no quiere decir que tú vas a dar las vueltas y las cosas van a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios les habló a ellos. Y Dios necesita hablarnos a nosotros ahora en este tiempo. Eso que pasó en el tiempo de Israel debe inspirarnos
para buscar al mismo Dios que les dio la conquista de esa ciudad, que por más grandes que tuvieran los muros, que por más gruesos que tuvieran las paredes, fueron derribados ante el paso del todopoderoso gigante que los acompañaba a ellos y que también nos acompaña en este tiempo. Alguien dice amén. El mismo Dios que hizo milagros en el pasado sigue haciéndolos en el presente, pero tenemos que buscar su rostro porque los milagros provienen del Señor. Alguien en esta semana tiene que ver un milagro en su vida. Alguien en esta semana Dios le va a hablar y va a cambiar sus circunstancias. Va a saber cómo lo imposible se hace posible gracias a una palabra que Dios dará a tu espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Quién hace los milagros? ¿Quién hace los milagros? Como predicadores, como pastores, te repito, nuestra encomienda es inspirarte a buscar a Dios. Es hablarte de la Escritura para que busques el rostro del Señor y obtengas de Él un milagro. En el tiempo de Samuel, en el tiempo del profeta Samuel, leemos en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, que versículos 1 y 2 al principio, habla de que, eso todavía no, vamos a esperar tantito. Al principio del capítulo 3, se nos enseña que en el tiempo de Samuel no había palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Mira cómo se relaciona la palabra con la visión. Levante su mano derecha y diga palabra, y ahora su mano izquierda visión. O sea que una palabra nos lleva a tener una visión. Dios nos habla para mostrarnos lo que tiene para nosotros. Nos inspira a creer, nos mueve a creer. Nuestros sentidos naturales nos dicen que no se puede. Tu lógica te dice que no se puede. Tus emociones te gritan y te dicen, pobrecito, mira, estás sufriendo, no vas a poder salir adelante. Pero el Señor te dice, hey, cree. Al que cree, todo le es posible. Hey, levántate, que tengo un futuro glorioso para ti. Hey, levántate porque voy a cambiar tus circunstancias. Él tiene que hablar a nuestra vida porque solamente Él tiene la capacidad de cambiar nuestras circunstancias. En el tiempo de Samuel había sacerdotes, había templo, tabernáculo, había sacrificios, pero no había palabra. Y además de no haber palabra, no había visión con frecuencia. Así se encontraba ese pueblo, puros logos y no había rema. Pura enseñanza teológica, pero sin un mensaje fresco. Puras cosas que nada tenían que ver con una vida de fe práctica. Por eso el pueblo estaba en decadencia. Por eso el pueblo andaba desorientado. Por eso sus enemigos los estaban saqueando. Porque la pura religión no tiene la capacidad de transformar a las personas. La pura religión no puede transformar el corazón del hombre. El que transforma el corazón de los hombres es Dios. El que hace los milagros es Dios. Esto nos muestra que la simple práctica de una religión o tradición no tiene la capacidad de transformar a nadie. Solo Dios nos puede cambiar. Solo Dios nos puede transformar. De manera que este pueblo contaba historias del pasado, pero no tenía una historia del presente. Hablaban de sus antepasados, de cómo Dios había sido bueno con ellos, pero ellos no estaban viendo la manifestación del rostro de Dios. Tenían el logos, tenían la información, tenían la historia, pero no tenían un rema, no tenían oídos para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, las cosas cambiaron, porque Dios levantó a un joven llamado Samuel, un joven que estaba cerca del tabernáculo, dormía en el tabernáculo, cerca del arca del pacto, un jovencito que estaba expectante a escuchar la voz del Señor. Y un día el Señor le habló y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Le habló hasta que este muchacho dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y eso que ocurrió en el pasado puede ocurrir hoy también. Cuando el Señor encuentra a un Samuel, cuando el Señor encuentra a una señorita dispuesta a escuchar su voz, que duerme cerca del tabernáculo, que duerme cerca del arca, es creyendo que Dios todavía se mueve, creyendo que Dios todavía hace milagros, creyendo que Dios todavía habla. Entonces esta persona podrá ver un cambio en sus circunstancias, porque Dios todavía
todavía sigue haciendo milagros. Hay algunos Samueles que se van a levantar en esta generación. Hay algunos Samueles que van a oír la voz del Señor y van a provocar cambios. Mira este capítulo cómo termina. Comienza diciendo que no había voz, palabra del Señor, y que tampoco había visión. Pero ese mismo capítulo termina diciendo que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que todo México, desde Yucatán hasta California, que todo México, desde Chiapas hasta Baja California, hasta Sonora, que todo Tampico, Madero, Altamira, Pueblo Viejo, Tampico Alto y la zona conurbada, sepa que hay una generación que se está levantando, escuchando la voz del Señor. Versículo 21 dice: y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Aquel pueblo que no tenía palabra tuvo una transformación y ahora la voz del Señor se escuchaba en esa generación. Dios quiere volver a escribir historias en el presente. El mismo Dios que se manifestó en el pasado quiere seguir revelándose y manifestándose con su palabra. Habrá alguien que tenga oídos para escuchar al Espíritu Santo. Habrá alguien que tenga corazón para obedecer al Señor. Si tú eres un Samuel, declaro sobre tu vida que vas a ver el rostro de Dios, vas a ver la gloria del Señor, vas a ver milagros en tu vida, vas a ver una transformación por causa de la voz del Señor sobre tu vida. Dale un aplauso. Entonces, una cosa es tener el logos, la información. Es necesario conocer la palabra. Porque la palabra, mi amado, mi amada, nos muestra los parámetros por donde debemos movernos. La palabra es el fundamento de nuestra vida. La palabra nos muestra la forma en que Dios piensa. Las cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan. Porque si nosotros no nos fundamentamos en el logos, en la palabra, entonces corremos el riesgo de que con nuestra antena nos agarremos de cualquier señal. Por eso luego hay gente rara haciendo cosas raras y extrañas que no vienen en la palabra, ocurrencias que provienen de no estar en sintonía con la palabra, ni en sintonía con la voz del Señor. El logos es importante, porque la palabra nos conduce a Jesús, la palabra nos conduce a Cristo. El apóstol Pablo dijo que la ley, la palabra, fue un ayo, un mentor, un entrenador que nos conduce a Cristo, para conocer a Cristo. Cristo es la palabra. Diga conmigo, Cristo es la palabra. Pero además de la palabra necesitamos al Espíritu Santo. Necesito logos, pero necesito que el Señor me hable. Necesito lo escrito, porque lo escrito me ancla, fundamenta mi fe. Ahí está palabra por palabra, renglón por renglón, lo que Dios quiere que yo haga, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. Pero necesito la voz del Espíritu Santo para aplicar eso en mi vida personal, para desarrollar fe y cumplir mi propósito. La palabra me muestra qué es lo que a Dios le agrada, pero el Espíritu Santo me muestra que después de agradarle tengo que desarrollar una vida de fe, porque hay promesas que alcanzar, porque hay territorio que conquistar, porque hay enemigos que vencer, y no importa qué tan grandes sean los enemigos que vienen en tu contra, el que está contigo es mayor. Alguien va a tener victoria esta semana en una situación que está enfrentando. Alguien va a ver el poder de Dios en acción en esta semana como consecuencia de buscar su rostro. Entonces tenemos que ir del logos al rema. Diga conmigo, del logos al rema. Levante su mano derecha y muévala diciendo del logos al rema. De conocer la Escritura a aprender a interpretar los mensajes del Espíritu Santo. Hay cosas escritas que tenemos que hacer en donde no necesitamos que Dios nos hable. Perdona. A ver, deja ver que Dios me hable. Sácate a bañar. Eso lo tienes que hacer. Lo que está escrito es para hacerlo. En la medida que haces lo que está escrito, tu oído se entrena para escuchar la voz del Señor. Y es donde vamos del logos al rema. Porque no es suficiente el logos. El logos es importantísimo. Lo escrito es fundamental. Pero esto sin vida
Eso sin la voz del Señor solo es letra, solo es historia, solo es información que debemos aprender a interpretar para nuestro tiempo y aplicarlo en nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que el Señor alimentó, porque la Biblia lo enseña, alimentó a toda una multitud en el desierto del Sinaí, en el desierto, saliendo de Egipto. Entonces, cuando este pueblo salió de Egipto, estaba atravesando hambre, Dios alimentó con maná en el desierto a toda una multitud. Y la Escritura dice que eran 600,000 hombres de a pie. Y cuando dice que eran 600,000 hombres de a pie, que eran 600,000 hombres de guerra, listos para la batalla. Además, las mujeres, además los jóvenes menores de 20 años, además los niños. Era una comunidad más grande que Tampico, Madero y Altamira juntos. Eran más de 1 millón de personas. Creo que aquí en la zona conurbana somos un poco más de 700,000. Ahora imagínate a todos los habitantes de Tampico, Madero y Altamira juntos, atravesando un desierto donde no había tiendas de autoservicio, no había grandes corporativos ofreciendo comida ni alimento, no había dispensadores de agua, no había fruterías, no había nada, era un desierto. Y este pueblo de más de 1 millón de personas estaba atravesando un desierto con rumbo a una tierra que Dios les había prometido. Y en ese momento que estaban atravesando tuvieron hambre, porque la tripa no aguanta, porque la tripa se manifiesta. Ya escuché una que otra tripa aquí gruñendo que se quiere ir. Y empezaron a quejarse porque no habían aprendido a escuchar al Señor, porque no habían aprendido a depender del Señor. Eran parte de una congregación que salieron de Egipto con una palabra que Dios le había dado a Moisés, pero una palabra que ellos tenían que escuchar de parte de Dios, porque se estaban apoyando en la fe de Moisés y necesitaban escuchar al Señor para crear fe y poder alcanzar su destino. No podemos descansar en la fe de otros, no podemos descansar en la fe de otra persona. Podemos inspirarnos en la fe de otros para buscar a Dios, pero cada uno debe provocar su propia fe. Y provocar su propia fe es escuchar al Señor, tomar el tiempo para buscar el rostro de Dios. Porque cuando Dios te habla, entonces las cosas pueden cambiar. ¿Alguien dice amén? Este pueblo salió y traían hambre. Y se empezaron a quejar como el que está al lado tuyo, se la pasa quejándose a cada rato, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces Dios le habló a Moisés, en Éxodo. Dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿quién le habló a Moisés? ¿Quién le habló? El rema. Moisés, ¿qué le dijo? He aquí, yo os lloveré pan del cielo. Estaban en un desierto, no había nada, no había tiendas de autoservicio, no había árboles. Volteaban para allá puros huesos de vaca, volteaban para allá puras dunas del desierto, sin tiendas, sin alimentos. Pero yo pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Quién hace milagros? ¿Y en dónde tenemos que buscar el milagro? Dios le dijo a Moisés, Moisés, no te preocupes, yo te di la encomienda de dirigir este pueblo, tú no te preocupes si traes lana o no traes lana, tú no te preocupes si hay tiendas o no hay tiendas, yo mañana voy a abrir los cielos y va a caer pan para que todos coman. Y al siguiente día así ocurrió, todos comieron hasta saciarse, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron y fueron satisfechos porque Dios hizo el milagro. No había posibilidad humana, pero para Dios no hay nada imposible. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Si tú escuchas al Señor esta semana vas a ver una provisión sobrenatural. Si tú escuchas al Señor vas a ver que de donde no había nada, de pronto hay. Se te abre una puerta que no habías considerado, te llega un recurso que no tenías, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien lo cree? Y todo aquel pueblo fue alimentado. Usted y yo podemos tener el logos y saber que eso ocurrió, creerlo y predicarlo. Pero hay desiertos por los que pasamos en donde la historia no es suficiente, en donde el logos no es suficiente. El problema es cuando no tienes ni siquiera el logos, cuando no tienes ni la palabra escrita. Porque la palabra escrita te lleva a creer, a confiar hasta que el Señor te habla y te asegura que eso es para ti. Pero vas caminando en algo que está escrito.
En este tiempo que está atravesando el mundo crisis, tú y yo necesitamos que Dios nos sostenga con su palabra. Tú y yo necesitamos recibir de parte del Señor ese rema, ese aliento que nos sostiene. Tenemos la historia. ¿Cuántos creen en ese acontecimiento? ¿Cuántos creen que Dios envió maná a todo el pueblo? ¿Cuántos creen que Dios alimentó a 1 millón de personas en ese desierto? Pues ese mismo Dios es el que tenemos que buscar hoy para que se abra el cielo y su provisión venga a nuestra vida, porque Él es nuestro sustentador. Y Él sigue haciendo milagros. Amén. La palabra nos enseña que tiempo después, en la temporada del profeta Elías, Dios envió una gran hambre sobre la tierra. Porque la gente no buscaba a Dios. La gente tenía sus Baales. Y Baal, entre otras cosas, a Baal le atribuían la lluvia. Cuando llegaba la lluvia, daban gracias a Baal. Cuando volvía a llegar la lluvia tardía, daban gracias a Baal. Mi trabajo, mi empresa, mi profesión, mis estudios, esto es lo que me da de comer, esto es lo que me sustenta, esto es lo que me protege, algo así. Entonces Dios cerró el cielo y dijo, órale, que tu empresa te dé de comer, órale, que tu capacidad te dé de comer, órale, que tus relaciones personales te den de comer. Y estuvo cerrado el cielo. No hubo agua y los animales del campo no tenían agua para beber, las cosechas no se daban porque no había agua que hiciera germinar la tierra. No había agua que hiciera producir, estaba seco el campo y era el pueblo de Dios. Este pueblo tenía logos. El logos de que en el tiempo de Moisés el cielo se había abierto y Dios había alimentado a 1 millón de personas. Tenían la información, tenían la doctrina, tenían el conocimiento, pero no tenían el rema y estaban pasando hambre. No tenían la voz del Señor. Sí, sé que en el tiempo de Moisés Dios alimentó 1 millón, pero yo estoy pasando hambre. Sí, sé que Dios puede enviar donde no hay, Él tiene el poder, pero yo no estoy en esta necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el rostro de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que correr? Lo primero que hacemos en una necesidad es ir a First Catch a empeñar la suegra o ir a vender cualquier chiva que tenemos por ahí, buscando una salida humana cuando debemos correr a buscar el rostro de Dios, porque una palabra de parte de Dios puede transformar las circunstancias, puede abrir los cielos y enviar su provisión sobreabundante. ¿Alguien dice amén? El punto es que en el tiempo de Elías, Dios cerró el cielo y le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit. Ahí voy a mandar a los cuervos para que te alimenten. Y después de un tiempo el arroyo se secó. Y dice la palabra que le dijo, vamos a ver lo que dice la escritura, le dijo, vino a él, a Elías. ¿Qué vino a Elías? Ahora, Elías tenía el logos de que el conocimiento de que en el tiempo de Moisés el maná había caído. Elías tenía el entendimiento de que Dios todo lo puede. Elías que servía al Señor, era un profeta que sabía que Dios hace milagros, pero él necesitaba una palabra de parte del Señor. Yo sé que Dios hace milagros, pero necesito que Él me dé la palabra, porque Él es el que hace el milagro, porque su voz hace producir la tierra, su voz hace germinar la tierra. No es mi conocimiento, no es mi capacidad, no es el don que yo poseo, sino que es la voz del Señor la que puede producir cambios sustanciales y permanentes en nuestra vida. El Señor le dijo, dice, vino a él palabra del Señor diciendo, ¿qué le dijo? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Elías, estás en este arroyo de Querit, mira, te doy una palabra, vete hasta Sarepta. No sé cuánto tengas que recorrer, pero ve para allá porque yo ya le hablé a una mujer allá. Yo ya le mandé, es decir, yo ya hablé con una mujer que está en una necesidad. Acá en Sarepta hay una mujer que está con su hijo, la harina se le está acabando, la harina que tiene en la tinaja le va a durar 1 semana y Dios le está hablando. Y la harina sigue acabándose y Dios le está hablando. Y la mujer tal vez pensando, se me está acabando la harina, ¿qué voy a hacer? Esta mujer que era israelita conocía lo que Dios había hecho en el pasado. Tenía el logos, la información de que Dios le dio maná
a un pueblo en el desierto. Tenía la información, pero en el tiempo de crisis, la harina estaba bajando el nivel de la tinaja. Y esta mujer, Señor, me estoy quedando sin alimento. Ayúdame. Yo sé que tú eres el que hace milagros. Y si tú me bendices, esta harina no se va a acabar. Y Dios vio la fe de esta mujer. Y le dijo, hey, tengo la respuesta para ti. Tengo la solución para que la harina no se te acabe. Va a venir Elías, dale de comer. Y en la medida que tú le das de comer, a ti no te va a faltar el alimento. Esa fue la palabra. Por eso le dijo a Elías, Elías, ve allá, porque yo ya mandé a una mujer que te dé de comer. La palabra del Señor dándole una dirección y la palabra del Señor dándole una solución a su problema. Ahora, la vasija iba acabándose y de pronto se queda con un puñado de harina. Un puñado. Y entonces cuando tiene el último puñado, lo prepara, lo pone por allí y se va con su hijo a traer leña para comerse el último puñado. Ya tenía un logos y ya tenía un rema. Dios le había hablado. Ya Elías se había movido y esta mujer ya tenía una instrucción de parte de Dios. Pero en esos periodos de crisis es cuando el alma te habla. Ay, ¿le vas a quitar el alimento a tu hijo? ¿Y se lo vas a dar al profeta? ¿Te vas a quedar sin comer? Es lo último que te queda. Y es el alma la que no nos permite obedecer el rema. Porque el rema puede ser algo loco, algo que va más allá de tus capacidades. Salta de la barca, salta de la barca. El Señor le dijo Pedro le dijo al Señor, Señor, si tú eres, da la palabra para que yo salte de la barca. Porque si tú hablas, yo podré saltar de la barca y caminar sobre las aguas haciéndolo en tu palabra. ¿Alguien está aquí conmigo? Es la palabra de Dios. Pero cuando está la palabra y tú saltas de la barca y ves el agua y ves la tormenta y empiezas a claudicar. Esta mujer tenía un puñado, era viuda, tenía un hijo que alimentar y Dios le está diciendo, hey, dale primero al profeta. Y llega el profeta y esta mujer va saliendo por la leña y el profeta la saluda y le dice, oye, ¿me regalas un vaso con agua? Aunque sea de horchata. Y ahí va la mujer por el vasito de agua y le dice, ay, mira, y te encargo una torta. Esa mujer era de Tampico y le encargaron una torta de la barda. Y entonces cuando va por el agua, no la niega. Pero cuando le pide la torta, revira y dice, ay, Señor, es que tú sabes que es lo único que tengo. Ya Dios le había hablado. Tenía el logos, tenía el rema, pero estaba el asunto de ¿se lo doy o no se lo doy? Mire, mi Señor, este es el último bocado que tenemos. Íbamos a preparar la torta y nos lo íbamos a refinar y nos íbamos a dejar morir, porque es lo único que nos queda. Y los pronósticos dicen que esta pandemia, esta crisis, todavía va para largo. Sin embargo, Elías le dijo, mira, ve como has dicho, pero dame primero a mí, conforme a la palabra del Señor, porque Él ha dicho que la harina y el aceite no van a escasear durante toda esta crisis. Esta mujer fue, obedeció, trajo la leña, metió la mano a la tinaja. Tenía logos de que Dios multiplicaba las cosas, pero ahora tenía un rema. Y en base a ese rema, metió la mano a la vasija y le preparó unos bocoles a Elías. Al mediodía, Elías le dice, te encargo unas quesadillas. Y mete la mano a la vasija y sacó, y Elías, pues ya sabe cómo comemos los siervos del Señor. Y en la noche te encargo unas flautas. Y ahí va. Y entonces, esta mujer metía la mano, sacaba la harina. ¿Qué era lo que multiplicaba el aceite? ¿Elías? ¿Lo que Elías le dijo? Lo que Dios le habló. Lo que Dios le habló. No es el hombre el que hace milagros, es Dios el que hace milagros. Una palabra de parte del Señor puede producir milagros en tu vida. Por eso necesitamos buscar en Dios esa palabra de rompimiento, de fructificación, de bendición, de sanidad, de restauración sobre nuestra vida. ¿Alguien dice amén?
Y la mujer metía la mano a la harina y le ponía la receta secreta y aquello no se acababa y no se acababa. Y dice la palabra que comió durante muchos días, durante todo el tiempo de crisis, gracias a la palabra del Señor. Porque el profeta dijo, así dijo el Señor, ni la harina ni el aceite van a escasear en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Tú y yo debemos buscar el rostro de Dios y ver cómo Él multiplica los recursos en el poderoso nombre de Jesús. Alguien de aquí va a ver multiplicación en sus recursos. Alguien de aquí va a ver multiplicación en sus finanzas. Alguien aquí, por causa de buscar el rostro de Dios, va a encontrar oportunidades en esta pandemia. Va a comprar casa, va a comprar vehículos, va a aprovechar oportunidades, porque a Dios no le importa si hay crisis. Él está por encima de toda crisis y circunstancia. Alguien tiene que decir amén. Amén. Alguien va a estrenar. Alguien va a conquistar. En Juan capítulo 6 encontramos otro evento donde la palabra enseña que una multitud vino a Jesús. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud. Diga conmigo, grande multitud. La palabra dice que eran 5,000 varones. Aparte las mujeres, aparte los niños. Y cuando vio grande multitud, en el contexto dice que Jesús le dijo a sus discípulos, denles vosotros de comer. En el otro evangelio, en los evangelios sinópticos, habla de que Jesús les dijo, denles vosotros de comer. Ahora imagínate esta instrucción para los discípulos. Eran 12 discípulos y les dijo, denles de comer. Y los discípulos volteando, ay Señor, 5,000 varones. Y todos se ven que comen como, no hombre, con esos dos ya. 5,000 varones y empezaron a hacer cuentas. ¿Pero quién estaba dando la instrucción? ¿Quién la estaba dando? Ahora, la palabra del Señor nos lleva a ver las cosas de una forma no natural. Porque Jesús dice, sin problema, denles de comer. Ay, Señor, pues, están 5,000 y las mujeres comen, pero comen. Porque está comprobado que las mujeres comen más. Bueno, científicamente está comprobado y cuando hacemos cuentas en los encuentros, vemos que cuando van las mujeres al encuentro, ¡hala! La despensa se hace... Nada. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿a quién les dijo? ¿Quién les dijo? Jesús. Denles vosotros de comer. ¿Y qué dijo Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora Felipe, como discípulo, tenía la información, el logos, de cómo Dios había alimentado a una multitud en el desierto. Él sabía. Pero también usó la lógica y empezó a hacer números y dijo 5,000 personas, vale tanto la lógica. En vez de escuchar la voz del Señor, escuchó la voz de su razonamiento. Y ese es un conflicto que a veces enfrentamos. La razón nos grita. Los sentidos naturales nos mandan un mensaje al tálamo que nos lleva a tomar decisiones de acuerdo a lo que vemos, escuchamos o percibimos. Pero Dios es espíritu. Y Dios habla a nuestro espíritu y nosotros debemos generar la capacidad de escuchar a Dios en medio de la crisis. En la crisis te va a hablar el bolsillo, no tienes dinero. En la crisis te va a gritar el problema. En la crisis tu alma va a estar queriendo correr para todas partes. Pero en este momento de crisis es la mejor oportunidad para ver un milagro de parte de Dios. Pero necesitamos escuchar su voz, buscar su rostro, porque Él de un día para otro, de un momento a otro, puede hacer un milagro y cambiar tus circunstancias. Alguien dice amén. Pero el logos no es suficiente. Felipe estaba ahí. Era uno de los 12 de Jesús. Estaba presumiendo, no, pues yo soy uno de los 12 de Jesús. Como ven, hombre, pues yo, entre todos aquí, yo soy uno del equipo cercano a Jesús. Oigan, denles de comer, vamos a dar un paso de fe. Ay, Señor, pues es que yo sé que en el tiempo de Moisés se alimentaron a muchos, Señor, pero mira, ahorita no se puede. Tengo el logos, tengo la información, creo lo que dice la palabra, pero mira,
Estamos en unas circunstancias difíciles. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Estamos en un lugar desierto, no hay tiendas, no hay nada. Señor, mejor mándalos a sus casas. Y era un discípulo cercano a Jesús. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, yo quiero que veas este cuadro. Estaba la multitud y aquí estaban sus discípulos y su equipo cercano. Pero por allá estaba un niño que escuchó cuando Jesús dijo, denles a todos de comer. Y Felipe argumentando, no se puede, Señor, mira, es difícil, no alcanza. Pero por acá había un niño, pasen ustedes dos. Y aquí Samuel va a ser como si fuera Andrés. Y el niño viene con Samuel, con Andrés. Y el niño escuchó allá, escuchó que Jesús dijo, denles de comer. Y este niño se acercó con un discípulo. Y le dijo, oye, escuché que el maestro quiere dar de comer a todos. Mira, yo pongo lo mío en sus manos. Porque mi mamá me contó que una mujer viuda con un poquito de aceite, de harina, alimentó a un profeta y a ella nunca le faltó. Mi mamá me lo contó y ahorita que escuché a Jesús que quiere alimentar a la multitud, pues yo creo que él me está hablando. Un niño. Ni los discípulos habían entendido. Ni los discípulos pues ya estaban acá colgándose el cuello. No, pues yo soy del equipo, Señor, mándalos, despáchalos. Allá había un niño con el logos, pero escuchando al Señor. Y vino con Andrés y le dijo, ¿cómo ves, Andrés? Aquí hay, a ver, aquí hay 5 panes, suban aquí arriba los dos. Aquí hay 5 panes y hay 2 peces. Y conociendo a Andrés, le dijo, oye hijo, ¿y qué tal si mejor platicamos por este lado? Y aquí estaba Andrés. Y todavía Andrés, y el niño insistiendo, llévame con el maestro. Porque mi mamá me contó que Dios hace milagros. Porque mi mamá me contó una historia de una mujer viuda que con un poquito de harina alimentó mucho tiempo al profeta. Y yo quiero darle esto al Señor, un niño. Y Andrés, chale, ¿qué hago? Este niño me está poniendo el ejemplo. Pero me van a batear con estos 5 panes. Se va a reír Felipe. Felipe me acaba de decir que 200 denarios y yo salgo con 5 panes. Pero contra todos la vergüenza que pudiera enfrentar vino con el Señor. El siguiente versículo dice que Maceto decía para probarle Jesús a Felipe porque él sabía lo que había de hacer. Y siguiente versículo dice, le respondió a Felipe, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, Andrés dijo, híjole, pues es que estaba entre la espada y la pared. Ya no te burles, Felipe. Ya, Pedro, volteate para allá. Estás riéndote, pero mira, el niño está creyendo. El niño está trayendo 5 panes y 2 peces. Les aseguro que estos yo me los como solos. Tú también, no te hagas. Me los como solos. Ahora imagínate esto en las manos de Jesús para alimentar a una multitud. Este niño creía que Jesús le podía hacer. Andrés y Felipe tenían el logos, pero no estaban escuchando el rema. Jesús les había hablado, denles de comer. Ay, Señor, no se pueden, pero ya es muy tarde, ya mándalos a dormir. Pero había un niño. Jesús dijo que si no fuéramos como niños, no veríamos el reino de Dios. Si no fuéramos como niños, no veríamos la manifestación de su poder. Necesitamos ser como niños. Como este niño dispuesto a poner esos 5 panes, esos peces, en las manos de Jesús. Y en las manos de Jesús, esto se volverá un milagro. Lo poco se multiplica. Lo poco se multiplica y es capaz de alimentar a toda una multitud. Eso poco que tienes en tus manos, créele al Señor y será multiplicado. No importa cómo esté la crisis, no importa que estén anunciando, si algo grande, si algo más grueso viene, más difícil, a ti y a mí no nos debe importar, porque con lo poco o mucho que tengamos, la voz del Señor provocará un milagro de multiplicación para la gloria de su nombre. Dele un aplauso a Jesús. Amén. Debemos ser como niños. Ahora escucha. Dice que cuando Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para que coman todos estos? Lo estaba llevando a reflexionar. ¿Qué vas a hacer, Felipe? Estás en un problema, ¿qué vas a hacer? Pero ahí claramente dice que Jesús sabía
lo que habría de hacer. ¿Qué sabía Jesús? Diga conmigo, levante su mano y diga, el Señor sabe lo que ha de hacer. A veces tú y yo no sabemos. Por eso le dice a Felipe, a ver, yo ya sé lo que voy a hacer. Pero Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan? Y Felipe entró en razón y dijo, no, Señor, pues no, es complicado. No hay dinero, no hay tiendas, no hay posibilidades. Pero Jesús sabía lo que habría de hacer. En medio de una crisis, de un problema, viene la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a responder como siempre? ¿Vas a deprimirte? ¿Vas a hacer coraje? ¿Vas a vender tus bienes? ¿Vas a renunciar a todo? Dios sabe lo que va a hacer. Pero tú y yo necesitamos escuchar, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Necesito un rema. Sí sé que tú multiplicas las cosas, sí sé que tú eres mi proveedor, sí que eres mi sustentador, pero dime qué debo hacer. Es ahí donde está el despertar de la fe. Dios, necesito una palabra porque el panorama está complicado. El panorama está difícil, pero ayúdame a ver más allá. Ayúdame a ver qué es lo que hay detrás de esta tormenta. Ayúdame a ver lo que hay detrás de este desierto. Porque sé que este desierto es temporal. Sé que este desierto es pasajero. Porque irá andando el que lleva la preciosa semilla. Tengo que andar. Tengo que continuar hacia adelante. Que después de este desierto voy a ver el desierto transformado en un lugar fértil para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que voy a hacer en medio de una crisis? ¿Para dónde voy a correr? ¿A quién voy a recurrir? ¿Voy a depender toda la vida de mis padres? ¿Voy a depender toda la vida de mi profesión, de mi oficio? ¿Voy a depender del ser humano siempre? ¿Voy a depender del hombre? ¿O voy a depender de Dios? Necesitamos congregarnos, necesitamos asistir a una iglesia, necesitamos estar bajo autoridad, pero necesitamos depender de Dios. Escuchar la voz del Señor, porque no hay profeta, no hay evangelista, no hay hombre que pueda cambiar tus circunstancias. El único que lo puede hacer es Dios, porque Dios hace milagros. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Déjame darte otro ejemplo del logos y el rema. La Escritura habla de la ley de los leprosos. Es un logos, es una información que está en la palabra, que está en el libro del Levítico, y quiero que lo pongan, Levítico 14, del 1 al 2, dice, y habló el Señor a Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? El Señor le habló a Moisés. Ahí está el rema, diciendo, esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Cuándo será traído al sacerdote? Ahora, ahí dice dos cosas. Número uno, que existía la posibilidad que un leproso fuera limpio. Regularmente los leprosos morían porque la carne les era carcomida por la lepra. Una persona con lepra era alejada de su familia. Dejaba su trabajo, dejaba sus tiendas, sus tierras. No podía asistir al templo, no podía estar cerca de la gente. Tenía que ponerse una vestimenta y gritar, soy inmundo, aléjense. Porque si no lo hacían, lo apedreaban. Eran resignados a vivir en un leprosario, así eran los leprosos. Pero este pasaje dice que había la posibilidad de que fueran sanos. Porque ahí dice que cuando un leproso se limpiare, o sea que quedara limpio de la lepra, tenía que venir con el sacerdote. Cualquiera que lo leyera dice, wow, tengo lepra, pero aquí dice que puedo ser sano. Tengo lepra y el médico dice que ya no hay solución para mí. El médico dice que yo ya no tengo esperanza, pero Dios dice en su palabra que existe la posibilidad de que yo quede limpio de la lepra. Aquella persona que le salía una mancha, que pareciera lepra, porque la ley decía eso, si ves que sale una mancha, o que se levanta la piel, o que tu cabello empieza a cambiar de color, preséntate con el sacerdote, para que te examine. Y aquella persona que le salió la mancha, venía con el sacerdote, y el sacerdote lo tomaba, lo examinaba, y le decía, mira, pues se ve la mancha y parece lepra. Vamos a encerrarte 7 días. Y después de 7 días vamos a ver cómo sigues. Si la mancha sigue creciendo es lepra. Pero si no avanza, quiere decir que es una mancha o que no te bañaste bien, mugroso. No, no es cierto. Y entonces,
Aquella persona era examinada y era metida en un lugar a estar un proceso de 7 días. Ahora yo quiero que veas este cuadro. Este cuadro donde un hombre que está a punto de morir. Un cuadro donde alguien le dice, hey, es probable que tengas lepra y tus días están contados. Es probable que de esta ya no salgas. Estás en un callejón sin salida. Ya no hay nadie que te pueda ayudar. Y esos 7 días son determinantes. ¿Cómo estaría esta persona esos 7 días? Perdiendo el tiempo en Facebook, renegando, enojándose, con mala actitud. ¿Cómo está una persona cuando toca fondo? ¿Cómo está una persona cuando ya no encuentra una salida? O le vale todo porque desprecia su vida, o esos 7 días del proceso dice, Señor, dame un chance. Señor, dame un chance. Los médicos dicen que de esta ya no salgo, pero yo creo que tú haces milagros. Los médicos dicen que este brazo lo voy a perder, pero tú puedes hacer un milagro. Y esos 7 días eran de búsqueda. Señor, estos días son determinantes para mi destino, para mi propósito. Estoy a punto de perder mi familia, estoy a punto de perder mi libertad, estoy a punto de perder todo, pero si tú me das una palabra, las cosas pueden cambiar. Si tú me das una palabra saliendo de este proceso, estoy seguro que me van a examinar y ya no tendré nada. Todo aquel que está en una condición así, tocando fondo, tiene que buscar en Dios una respuesta, porque la voz de Dios produce milagros. La voz de Dios cambia circunstancias. Ahora imagínate a este hombre 7 días encerrado, buscando a Dios. Dios, dame un chance. Dios, dame un chance, te entrego mi vida. Yo sé que tú puedes hacer el milagro. Y a este hombre le pasó lo que Jesús nos enseña. Porque Jesús dice que todo el que busca, encuentra. Todo el que pide, recibe. Todo el que toca la puerta, se le abrirá. Y todo aquel leproso que al estar en el proceso le pedía a Dios un chance, Dios en su misericordia le daba un chance y la vida de esta persona era restaurada. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Después de 7 días, viene con el sacerdote, como dice ahí, para ver cómo se encuentra. Y si el sacerdote lo revisaba y ya la mancha se había detenido o se había quitado, entonces le decía, mira, tú estás sano. Y no estaba sano porque el sacerdote lo dijera, estaba sano porque Dios lo había sanado. Estaba sano no porque el sacerdote tuviera el poder de cambiarlo. Estaba sano no porque tuviera 7 días en el proceso. Estaba sano porque Dios en su misericordia lo había sanado. ¿Alguien dice amén? Acto seguido, esta persona que era limpia de la lepra tenía que ir por 2 avecillas y las presentaba al sacerdote. El sacerdote mataba una, le cortaba la cabeza y ponía la sangre en un traste, y la otra avecilla viva la tomaba en la sangre y la dejaba volar. Símbolo de Cristo muriendo por nosotros, y nosotros cubiertos con la sangre de Cristo podemos tener libertad de la lepra, de la enfermedad, de la muerte, de los demonios y de toda circunstancia que se levante en nuestra contra, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Alguien lo cree? Amén. Ahora, ¿qué pasa si alguien era sano de la lepra y le contaba a otros? Oye, fíjate que me presenté con el sacerdote como dice la ley, porque la ley dice que tengo que presentarme con él, tengo el logos, y luego me metí al cuartito 7 días y cuando salí ya era sano. Entonces alguien escuchaba eso, tenía la información, le salía lepra y venía con el sacerdote y lo mandaban al cuartito, pero estando en el cuartito no buscaba a Dios. Estando en el cuartito no buscaba el rostro de Dios. Él simplemente estaba llevando a cabo la metodología que le habían dicho. Tú ve, enciérrate y las cosas van a cambiar. Tú ve, asiste al encuentro y todo va a ser mágico. Tú ve, toma escuela de campeones y la vida va a ser transformada. Y es una metodología. La transformación no estaba por encerrarse en el cuartito. La transformación estaba cuando en el cuartito o en el límite, Señor, ayúdame. Dame un chance, dame una palabra, bendíceme. Habilítame una palabra que cambie me cambie de muerte a vida, de pobreza a riqueza, de endeudamiento a libertad. Una palabra tuya es la que me puede cambiar.
Entonces, no es la metodología. Que si a él le funcionó, que nada más fue al encuentro y llegó cambiado, y ahora tú quieres ir al encuentro y ves que no te pasó nada. Es que no es la metodología. Es nuestra disposición de buscar el rostro de Dios. Porque ¿quién es el que hace los milagros? ¿Quién hace los milagros? Dios. Tiempo después, en la época de Jesús, y con esto estoy concluyendo, en la época de Jesús, dice la palabra que vinieron a él 10 leprosos. Lucas, vamos al libro de Lucas. En Lucas dice que aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon. Conocían la ley, porque la ley dice, el leproso tiene que alejarse, no puede estar cerca de la gente. Tenía el logos, tenía la escritura, no puedo acercarme porque estoy leproso. Y a la distancia se pararon y le hablaron a Jesús, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fue una oración, fue un clamor, fue una búsqueda del rostro de Dios. Ten misericordia de nosotros. Estaban en su proceso. Habían sido detectados con lepra. Estaban en su encierro, en su aislamiento, alejados de la familia, alejados de la sociedad, alejados de la iglesia, alejados de todos. Pero se acercaron a Dios. En su necesidad buscaron a Jesús. En su angustia invocaron a Dios. Ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, Levítico dice que cuando alguien era limpio de la lepra tenía que presentarse delante del sacerdote. Y estos que estaban en su proceso, no estaban en los 7 días de encierro, pero estaban aplicando el mismo principio, buscar a Dios, buscar al Señor. En el tiempo de Moisés los metían a un cuartito 7 días y luego vienes. El punto era buscar a Dios. Estos 10 leprosos buscaron a Jesús. Y Jesús les dio la palabra. Y la palabra es, preséntense con el sacerdote. La carne se les estaba cayendo en pedazos. Pero esa carne que se estaba pudriendo de pronto empezó a cobrar vida. De pronto aquello dejó de caerse. Dice que mientras iban en camino, como consecuencia de escuchar la voz de Jesús, mientras iban en camino, por obediencia, fueron sanados. En el camino. Pudieron haber argumentado, no, Señor, ¿para qué me mandas? Me van a mandar a volar. Mira cómo ando. Mira, se me ve el hueso. ¿No ves cómo está negra mi piel? No, está blanco, mira. Pero ellos creyeron, porque el que les estaba hablando era Jesús. Y cuando ellos escucharon a Jesús, el rema. La ley dice, no te acerques, pero Dios me habló. La ley dice, tienes lepra, pero Dios me habló. La ley dice, ya no tienes solución. Estás destinado a morir por la lepra, pero yo tengo otros datos, como dice el presidente, ¿verdad? Yo tengo otros datos. Jesús me habló. Y Jesús me dijo, preséntate con el sacerdote. Y mientras iban de camino, fueron sanados. Y al llegar al templo, al llegar al sacerdote, el milagro ya había ocurrido, porque la voz del Señor retumbó en los corazones de esos 10 leprosos. No importa qué enfermedad estés atravesando, no importa qué problema estés enfrentando, no importa qué crisis te haya rodeado, una sola palabra de Dios puede provocar un milagro. Una sola palabra de Dios puede cambiar tus circunstancias. Una palabra de Dios puede sacarte de la cárcel a la libertad, del desierto a tu Canaán, de pobreza a riqueza. Dice la palabra que Él saca al pobre del muladar y lo sienta entre príncipes. Ese es nuestro Señor. Dale un aplauso fuerte. ¿Quién hace los milagros? ¿Quién hace los milagros? ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo.